Gloria a Dios. Esta es la Iglesia Cristiana El Camino de la Cruz. Vamos a estar estudiando algunas cosas referentes a la palabra de Dios. Ahora quisiera llevarlos, vimos en las clases pasadas, relacionado con la salvación. Ya prácticamente terminamos, sin embargo, quisiera puntualizar alguna cosa todavía antes, algunas cosas que deben quedar claras. No es poca la gente que cree que por congregarse, es decir, que porque pertenece a una iglesia o grupo religioso, diezmar, ofrendar e incluso servir en cualquiera de los ministerios de la iglesia, ya sea profetizando, obrando milagros, echando fuera demonios, o haciendo alguna cosa dentro del grupo ministerial, con algún cargo, con algún nombramiento, la gente piensa que por eso tendrá un lugar seguro en la presencia de Dios. Pero que hayamos hecho esto en vida no nos garantiza que seremos salvos y que un día estaremos con Él. Es cierto, la salvación es gratuita, viene de parte de Dios y opera en el hombre a través de la aceptación del hombre de ese regalo, y opera la salvación. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7:21. Quiero ser claro con usted porque esto es algo que damos por entendido y que sin embargo no es cierto. No todos los que están en la iglesia, no todos los que ministran, no todos los siervos, no todos los líderes estarán un día en la presencia de Dios. Mire lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Verso 23. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Jesús les responderá, nunca os conocí. Es decir, nunca entregaron su corazón, como lo señala Proverbios 23:28. Dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Algo importante en la salvación que vimos en las entregas pasadas es que yo debo confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor, pero además debo creerlo en mi corazón. Es decir, entiendo en mi mente y confieso con mi boca que Jesucristo es Dios, que su sangre se derramó, que su muerte me trajo vida, que resucitó para que yo un día resucite. Hasta ahí está bien, pero dice que además debo creerlo en mi corazón. Y les explicaba en clases pasadas, esto significa rendir mi corazón a esa verdad. Jesús me salvó del pecado, rindo mi corazón a esa verdad, entonces me aparto del pecado. Me aparto de lo que yo hacía antes de conocer a Jesús como mi Salvador. Entonces, estas personas que están aquí señaladas en Mateo, nos está diciendo que ellos nunca entregaron su corazón, nunca tuvieron intimidad con Dios, solo vivieron de apariencias, recibieron, o mejor dicho, robaron la gloria de Dios, que solo le pertenece a Él. Porque Él es el que hace las maravillas, es el que obra milagros, es el que echa fuera a los demonios, es el que da la profecía, todo viene de Él. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestras estas cosas, como si fuéramos nosotros los que lo hacemos, y nos gloriamos y queremos reconocimiento por ellas, entonces estamos robando la gloria de Dios y estamos recibiendo un pago. Esta gente, estos hermanos, sirvieron a Dios solo por el salario, por la gloria. Es cierto, sirvieron a los propósitos del reino, fueron usados para el esparcimiento del reino, fueron usados para la sanidad de la iglesia, fueron usados para la instrucción, para la formación, para la edificación de la iglesia, pero no ejercieron el don reconociendo quién era el dador del don. Entonces ellos recibieron gloria, recibieron reconocimiento, ya tienen su pago. Formaron parte de la iglesia, pero no parte del cuerpo de Cristo en la tierra. Nunca pertenecieron al reino de Dios, ni hubo fruto en ellos. Obraron los milagros de Dios, porque finalmente el que obra es Dios a través de ellos. El que da el reconocimiento es Dios, no nosotros. Nosotros no debemos buscar el reconocimiento. Mateo 21:19 dice, vean esta historia, es maravillosa.
Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no hallando nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El complemento lo podemos leer en Marcos 11:13. Y viendo de lejos la higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, y no halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vean, esta parábola es hermosa. Este ejemplo que pasa en la palabra de Dios es hermoso. Tú puedes estar lleno de hojas, lleno de verdor, lleno de reconocimiento, lleno de gloria, esponjado y altivo por todo lo que a través de ti hace Dios con la gente. Pero tus frutos son nulos. No hay frutos en ti. Usted podrá decir: pero ahí dice que no era tiempo de higos. ¿Cómo es posible que Jesús, sabiendo que no es tiempo de higos, quisiera encontrar un higo? Esto es injusto. Podemos pensar así. Yo les comentaba en otra ocasión, hace algún tiempo, cuando mi pastor murió, la pastora, estábamos ahí en el lugar esperando que nos dijeran si moría o vivía, y estábamos ahí, y la pastora estaba con su dolor porque el pastor había muerto. No era tiempo de frutos, era tiempo de duelo, era tiempo de dolor, era tiempo de despedirse, qué sé yo. Y sin embargo había una persona ahí necesitada, y ella se paró y le dio el mensaje de salvación, dando un fruto cuando no era tiempo de frutos. Nosotros debemos de dar frutos aun cuando no sea tiempo, aun cuando parezca que las condiciones no son correctas. Yo tengo que dar frutos, porque eso habla de una relación que hay con Dios. Ahora bien, cuando nosotros vivimos de apariencias, hacemos las cosas por aparentar, hacemos las cosas por ser notados, hacemos las cosas para que tengamos un reconocimiento, es decir, solo tenemos hojas. No hay frutos reales, no hay frutos que alimenten, no hay frutos que nutran, no hay frutos que logren apagar el hambre del necesitado. Y además de que lo hacemos así, le ponemos precio, es decir, cobramos por ejercer el don que de Dios recibimos, olvidando que si bien es cierto el obrero es digno de su salario, también es cierto que el salario lo fija Él. Véanlo en Lucas 17. También es cierto que el salario es de Dios, Él lo pone. Es un don, Él da el don y él da a quien lo ejerce. Todo es de Él, nada es nuestro. Mateo 6:5 dice: y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman de orar en las sinagogas, en los cantones de las calles, en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Verso 16: y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Cuando tú vienes y obras el ministerio para ser reconocido y haces las cosas que haces para ser notado de los hombres, ya tienes tu pago. No hay fruto de ello en ti. Muchos entraron en el servicio para recibir beneficios económicos. Muchos entraron al servicio de Dios para solucionar su vida económica, para recibir gloria o para recibir conocimiento. ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son las razones que los mueven? ¿Qué podrán reclamar en la eternidad si ya recibieron su salario aquí en vida? Miren, la parábola del rico y Lázaro queda ilustrado perfectamente esto en Lucas 16. Vamos al verso 25. Y díjole Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. No dice que este rico no fuera hijo de Abraham, no estuviera en los pactos de Abraham. No dice eso. No lo dice. Está diciendo que recibió en vida, cobró en vida lo que debió haber recibido de otra manera. Entonces le está diciendo: tú eres mi hijo, estás en los pactos, estás en la casa de Dios, fuiste siervo, trabajaste, repartiste cosas y todo, pero todo lo que hiciste lo hiciste para gloria propia. Recibiste tu pago en vida. Quizá pediste dinero y recibiste dinero. No estamos diciendo que en vida no vamos a recibir. No. Estamos diciendo que vamos a recibir lo que Dios tenga a bien darnos. Es cierto que a algunos les dará mucho. Es cierto que a algunos les dará poco. Pero, por favor, entendamos que yo no puedo exigirle a Dios un pago.
porque el salario lo fija Él. Si lo pedimos aquí, si recibimos nuestro pago en vida, entonces en la eternidad, ¿qué pediremos? ¿Qué exigiremos en la eternidad? Es como los obreros que el Señor contrata para trabajar en la viña. El Señor les dice, va con los que están desde la mañana y les dice, oye, quiero que trabajes todo el día en mi viña y te voy a dar un denario. La gente dice, oye, está bien, es muy buen pago, yo me contrato, y se fueron a trabajar. Y luego más tarde Él fue por otros y les dijo, quiero que trabajes lo que resta del día. Y trabajaron y también les dio un denario. Y luego fueron otros que fueron hasta la última hora, solo trabajaron 1 hora. Y el Señor les dijo, les voy a pagar un denario a cada uno. Y cuando los que estuvieron desde la mañana vieron que se les pagaba a los que habían trabajado solo 1 hora y que se les dieron un denario, ellos decían, oh, a mí me va a tocar más. Y cuando llegaron con el Señor les da su denario y ellos dicen, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo que es? Pues es tu pago. Y ellos dicen, espérate, yo trabajé todo el día, estos trabajaron solo 1 hora, yo llevé el calor, yo llevé el esfuerzo del día, ¿por qué me das un denario? Y Él le dice, ¿por cuánto te contrataste? Bueno, sí, por un denario. Entonces, yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Él pagará como a Él quiera pagar. A algunos les pagará mucho, a algunos les pagará poco, pero el salario lo fija Él. Y no estamos hablando de que no recibiremos, gloria a su nombre, no nos ha dejado ni nos dejará, pero cuando yo establezco o estipulo determinadas condiciones para poder seguir sirviendo, denme una iglesia con buenos diezmos, denme una iglesia con mucha congregación, denme una iglesia donde haya gente rica, que si yo necesito un carro me lo compren, si yo necesito ir al médico me lo paguen. O sea, eso es cobrar en vida. Eso quieres, cobra en vida, no hay problema, el Señor te lo da. Pero ¿qué cobraremos entonces en la eternidad? ¿Qué le exigiremos a Él en la eternidad si ya cobramos aquí? Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra real necesidad. El que verdaderamente nació de nuevo, el que realmente nació, no tiene sus ojos puestos en los beneficios terrenales. No tiene puestos sus ojos en las recompensas del mundo, en el reconocimiento, en la gloria, en la fama. Algunos entran al ministerio porque les gusta ser reconocidos. Está bien, Dios te va a usar, de todos modos te va a usar, porque el don viene de Él, el ministerio es de Él. Pero tú no vas a poder exigir nada en la eternidad porque tú ya cobraste. En cambio, el que nació de nuevo, el que entregó su corazón a Cristo desde el principio, no está pensando en lo terrenal. Es como les decía yo la vez pasada. Mucha gente dice, a ver, si tú no tienes fe porque no tienes el coche que quieres, tú no tienes fe porque no tienes la casa que tú mereces, tú no tienes fe porque no esto, porque no aquello. Espérate, yo mi fe la pongo en la eternidad, la pongo en que un día le veré, no la pongo en si voy a comer mañana o si voy a tener dinero. Eso no me interesa, me interesa lo que va a pasar conmigo en la eternidad, porque yo sé que aquí en la tierra no me dejará ni me desamparará. Sé que Él me dará lo que Él considere que es lo mejor. Si me da mucho, qué bueno. Y si no me da mucho, qué bueno también. Él es el dueño de todo. Podremos en esta vida tener tropiezos, tener fallas, tener equivocaciones, tener inconsistencias en nuestro caminar, pero siempre debemos volver a los amorosos brazos de nuestro Padre Eterno, sabiendo que nos salvó y nos compró con su sangre, que fuimos redimidos y comprados. No buscando las riquezas que aquí la vida nos ofrece, sino buscando lo eterno, lo que no se corrompe, lo que no se pierde. Porque somos de Él, somos sus hijos, nacimos, fuimos engendrados, no solo de carne, sino también espiritualmente, como dice Juan 3:6. La salvación que no es eterna, escúcheme bien, la salvación que no es eterna nunca fue salvación. ¿Cuánta gente conocemos que fue a la iglesia y un tiempo caminó aparentemente y después por alguna situación se alejó y hoy vive una vida como la que vivía antes, negando las verdades que conoció, negando el espíritu, negando la palabra, negando muchas cosas porque ahora le conviene vivir como está? Ese nunca realmente recibió nada. La salvación que no es eterna nunca fue salvación. Muchos viven engañados creyendo que serán salvos porque asisten a una iglesia o porque pertenecen a un grupo o porque tienen un cargo en un liderazgo en alguna iglesia.
Eso no es cierto. Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie los arrebatará de mi mano. Por eso es que el apóstol Pablo nos recomienda. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Hay gente que cuando está el pastor o cuando están los líderes, es muy diligente, es muy amable, tiene una sonrisa, es cortés con los demás. Cuando está siendo visto por la congregación, es amable, hace muchas cosas, pero a espaldas de la congregación, a espaldas del pastor, a espaldas de los líderes, son déspotas, groseros, hirientes, ofensivos, manipuladores, esconden sus verdaderas intenciones. Aquí está hablando, dice Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra ocupaos es una palabra griega, la 27:16 de la Concordancia Strong, que significa trabajar completamente, lograr, conseguir, terminar, acabar. Estamos ocupados en la transformación de nuestro ser para que seamos como Jesucristo y no seamos más niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy estoy en esta iglesia y digo, qué maravilla, tengo un problema y me busco otra iglesia y me voy ahí y ya reniego de lo que tenía antes y ahora digo, esto es la verdad, y mañana me voy a ir de ahí, me voy a ir a otra y voy a decir, no, esta es la verdad, porque nunca aprendí, nunca realmente entendí cuál es el propósito de Dios para mi vida. No crecí espiritualmente, sigo siendo un niño llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Por eso dice, ocupaos, trabaja hasta conseguir, hasta terminar que Cristo sea formado en ti. Luego trae otra palabra que dice, temor, la griega 5401, phobos, significa ser puesto en temor, estar en alarma, en susto, con respeto, respetuosamente, temer, tener miedo, temblor, temblar con temor y temblor, tener miedo de hacerlo mal. ¿Cuántos siervos de Dios habemos en las iglesias que no tenemos miedo de lo que Dios haga y lastimamos al congregante, lastimamos a su familia, los herimos, los señalamos, les ponemos piedras para que tropiecen? Truncamos sus ministerios por temor que nos quiten el lugar y queremos que este y aquel sobresalgan, pero este y aquel que yo escogí no son los que Dios escogió y sin embargo yo los quiero ensalzar y exaltar para que ellos reciban. Debo tener temor de Dios porque lo que estoy haciendo quizá no es lo que Dios quiere. Debo tener temor de llevar mi ministerio bien. Mire, usted y yo tenemos dones, tenemos ministerio. Algunos tienen unción y se jactan de que tienen unción y dicen, yo tengo unción porque he hecho esto y he hecho aquello y me he entregado y he pagado el precio. Eso no es cierto. Todo lo que tú puedas pagar no puede comprar la unción que Dios te da. Ese es un regalo de Dios. Pero tu don, tu ministerio y tu unción son de Dios. Nada más que cómo ejerces ese don, ese ministerio y esa unción, esa sí es tu responsabilidad. De cómo practicas tu ministerio, tus dones o la unción, de eso le vas a tener que rendir cuentas a Dios un día. Si te jactaste, si presumiste, si no quisiste tocar a este o aquel porque te cae gordo, siendo que podías haberlo hecho. ¿Cómo ejerces el don? Esa es tu responsabilidad. ¿Cómo ejerces tu ministerio? Con despotismo, con groserías, con altanerías, con manipulación. Esa sí es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Ahora bien, la salvación no se pierde como quien extravía algo accidentalmente. No, la salvación se renuncia de viva voz o con actitudes o escogimientos contrarios a la fe y al Evangelio, negándonos a que sea terminada la obra de Cristo en mí. Es decir, apostatamos la fe, dejamos de creer y regresamos a los lugares de donde la sangre preciosa de Jesucristo nos rescató, según Efesios 4:22, haciendo lo que no conviene como hijos de Dios, pues que somos herederos y coherederos con Cristo. Nosotros no seremos juzgados por la ley, por el Talmud, por la Cábala o cualquier otra tradición judía.
la moral del mundo o las leyes humanas dictadas por un líder pseudo religioso que nos dice no hagas esto, no hagas aquello, porque yo te lo prohíbo, porque yo te lo impido. ¿Dónde está en la palabra de Dios? Por eso mi pastor decía siempre, Biblia, Biblia, dime dónde dice que debe ser así. Entonces, si nosotros no vamos a ser juzgados por todas esas cosas, vamos a ser juzgados por el Evangelio. Vea lo que dice Romanos 2:16. Dice así la Escritura: en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi Evangelio, por Jesucristo. O sea, no voy a ser juzgado por ninguna otra cosa que no sea el Evangelio de Jesucristo, la palabra de verdad. Y nosotros podemos decir que es el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que vivió una vida santa. Ese es el principio. Y Él nos enseñó mandamientos, formas de pensar, formas de vivir que nosotros debemos adoptar. Si bien es cierto, dicen los estudiosos, que en la Torá existen 613 mandamientos, y esos 613 los condensa Éxodo 20 en 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento, Mateo 22, 37 al 39 al 40, dice la palabra de Dios, dice Jesús el Hijo de Dios: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A qué si yo no tengo que cumplir los 613 mandamientos, entre comillas, verdad? Porque están inmersos en estos dos. Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amar es un solo mandamiento: amar a Dios y amar a tu prójimo. Así que yo debo de amar. Ese es el grande mandamiento. Ese es el mandamiento. Si yo amo a alguien, no lo engaño. Si yo amo a alguien, no lo robo. Si yo amo a alguien, no le miento. Digo que te amo, pero lastimo a tu familia. Digo que te amo, pero te hiero a ti. Digo que te amo, pero hago esto y hago aquello. Decía mi pastor: entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? Porque en tus actos, en tus conductas, en tus frutos, yo no lo veo. No se puede ver a Cristo. Puedes hacer cosas para aparentar y habrá quien te crea. Y habrá quien diga, sí es cierto. Pero de los frutos, ¿dónde están tus frutos? Dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Nuestra salvación fue comprada, fue conquistada por Jesucristo nuestro Salvador, para vivir a través de esa salvación en obediencia a su palabra, en obediencia al Evangelio. No voy a ser juzgado por la Torá, no voy a ser juzgado por otras cosas, voy a ser juzgado por el Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos practicando el Evangelio de Jesucristo? ¿Dijo Él que debo de odiar o que debo perdonar? ¿Dijo Él que debo mentir? Aunque a veces decimos, bueno, era una mentira necesaria, porque si no le digo esto, la hubiera lastimado o lo hubiera lastimado. Y decimos mentiras y obligamos incluso a gente a mentir por nosotros, arrastrándolos en nuestro pecado. La Escritura dice con toda claridad que el que miente es hijo del diablo, porque él es mentiroso desde el principio. Entonces yo debo apartarme de mal, debo apartarme de iniquidad para poder vivir la salvación que Jesucristo me compró en la cruz del Calvario. No recibiendo la recompensa que yo quiero aquí en la vida, sino buscando la recompensa eterna que Él ya tiene para mí. Voy pues a preparar morada, dijo Él. Si no, no se los hubiera dicho. No nos hubiera prometido una morada si Él no hubiera ido a preparar una para nosotros, para que todo aquel que camina, todo aquel que trabaja en su corazón, todo aquel que cambia sus actitudes, porque hoy está de moda decir, eso de trabajar con el corazón es mentira, eso de renunciar a cosas es mentira, tú ya eres salvo, Dios ya te salvó. Sí, ya me salvó, pero yo tengo que vivir conforme a esa salvación que Él me entregó. Me salvó para obediencia a su palabra, para sujetarme al Evangelio, no para que yo viva como a mí se me pegue la gana, ni tomar de la palabra solo lo que me conviene o lo que me interesa. Me salvó porque voy a ser juzgado conforme al Evangelio por Jesucristo. Entonces, hasta aquí dejamos esta parte de la salvación. Es importante entender por qué hay siervos de Dios tan fuertes, tan poderosos, que hacen tantas cosas, pero que sus vidas son un desastre.
No estoy juzgando, Dios los juzgará, yo no me meto a eso, pero quiero que usted entienda, usted no los debe de juzgar, usted se tiene que dar cuenta que así como a ellos les pasa, le puede pasar a usted. Usted ya tiene la salvación, pero quiere vivir como a usted le gusta. Dios no nos salvó para que sigamos viviendo como nos gustaba. Dios nos salvó para que haya una vida de cambio, de transformación, para que entonces nosotros nos encontremos con nuestro amado un día en las nubes y podamos estar con Él para siempre. Más adelante vamos a tocar dónde vamos a estar en la eternidad, porque no estaremos todos juntos, ya se los he dicho. Un día vamos a ver cómo es que esto es el escogimiento o nuestras decisiones nos van a llevar a tener el lugar que Dios quiere que tengamos en la eternidad. Por el momento, muchas gracias. Con esto termino la parte de la salvación para entrar ahora en el siguiente tema. El siguiente tema es el fundamento del cristiano. ¿En qué debemos fundamentar nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida cristiana, nuestro desarrollo y nuestro carácter cristiano? ¿En qué fundamentamos los cristianos? ¿En doctrinas humanas? ¿En psicología? ¿En ciencia? ¿En sabiduría humana? ¿O en la palabra de Dios? Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar atentos a este mensaje. Su servidor, el pastor Juan Horta, les da las gracias. La Iglesia Cristiana, el Camino de la Cruz, los invita a continuar con estos estudios. El Señor nos ayude y nos permita seguir haciéndolo. Decía mi pastor Hugo Zafra, por uno vale la pena. Por uno vale la pena. Doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias a Dios que en estos tiempos difíciles de epidemias el Señor los guarde y los bendiga. Que en sus propósitos altos que no entendemos se obre lo que Dios quiere hacer con nosotros. Padre eterno, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos en estos momentos difíciles. Te damos la gloria y te damos la honra a ti. Solo tú eres Dios. Bendícenos a cada uno con bendición de arriba. Bendice a los que escuchan. Bendice al que pone por obra tus palabras. Abre camino para ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.